Hola amigos de Mundo Despierto, bienvenidos a mi canal. Yo soy Leonardo Coronado. Vamos a tratar hoy un tema más o menos como siguiendo un poco la continuidad del tema pasado, donde hablamos sobre la muerte no existe, pero hay otro fenómeno que ocurre que tiene una relación con la muerte y es la catalepsia. Podríamos decir que la catalepsia es un total infierno. Para las personas que pasan por esa experiencia, algunos la pueden contar, algunos logran despertar de este trastorno y otras personas no. Posiblemente muchas personas en la historia humana han sido enterrados vivos, o que prácticamente se despiertan cuando ya han sido enterrados, y es algo muy terrible, ¿no? Esto de la catalepsia es un trastorno en el sistema nervioso. Dicen que prácticamente la persona queda completamente rígida, no muestra signos vitales, hay una gran palidez y prácticamente se declara muerto, es decir, lo declaran muerto porque no encuentran ninguna forma de probar que continúa viviendo. Y ese es uno de los grandes infiernos que puede vivir una persona. Y hemos visto que una de las razones, o según lo que se ha hecho investigaciones, una de las razones por la que ocurre este trastorno, como lo llaman, tiene que ver, por ejemplo, con personas que sufren de epilepsia, personas que han sido adictos a alguna droga, por ejemplo la cocaína, y que no pueden dejar, y que digamos en el momento en que están en algún proceso de limpieza de esta adicción, empiezan, lo que llaman el proceso de abstinencia. En ese proceso, al parecer, algunas personas que experimentan o pueden caer en este punto de trastorno de la catalepsia debido a que algunos factores que ocurren dentro de su sistema nervioso, precisamente por esa ansiedad de consumir. Yo creo que en esto juega un papel muy importante los fármacos también. Definitivamente, a veces uno mira las contraindicaciones de muchas medicinas y son cosas que traen unos efectos secundarios malísimos al organismo, prácticamente destruyen incluso parte de algunos órganos poco a poco, y diríamos que el síntoma o lo que pueda ocurrir en esto pues sería, yo creo que hay un factor muy determinante con esto de las medicinas. En esta investigación, por ejemplo, supe de cosas que hay que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, no consumir ciertas medicinas que son muy fuertes antes de dormir, porque a veces hay personas que se acuestan bien y de pronto al otro día los declaran muertos. Y muchas veces las medicinas fuertes que tomaron en ese proceso podrían jugar un papel muy importante, teniendo en cuenta de que el sueño prácticamente es como estar un poco muerto, ¿no? Es decir, el cerebro solamente deja que el cuerpo descanse y ciertas actividades pues se relajan, y pues en este punto la medicina podría ser un factor determinante para que alguna persona pudiera entrar en ese punto cataléptico. Sería algo bastante complicado. Conocemos también casos de personas que han muerto clínicamente o que los han declarado muertos en su casa o por alguna situación en la calle y luego han despertado. Por ejemplo, el caso de un venezolano llamado Carlos Camejo, que iba para su trabajo y de pronto cayó al piso, no le encontraban signos vitales, pues obviamente llamaron a la ambulancia y todo esto, fue declarado muerto. Eso fue en el 2007, en septiembre 9, y cuando él estaba en la morgue, uno de los que lo iban a preparar, le cerraron una fisura, parece que pasaron algo donde hubo un corte en su cara, y eso ocasionó que él se despertara, porque empezó a fluir sangre. Entonces ahí él muestra su foto con el número de expediente, ya se le ha dado certificado de defunción, que fue el número 5486,
Y pues este caso es distinto porque la catalepsia tiene una característica, y es que la persona está rígida, aparentemente pareciera que estuviera muerto, pero está consciente, y esa es la parte terrorífica, es decir, está viendo todo, está prácticamente escuchando todo, está viendo cómo las personas pueden sufrir alrededor de él, puede incluso escuchar todo lo que se habla en su funeral y cosas así, y no poderse despertar. Pues eso es algo de verdad bastante terrible. En estos casos, que es otro factor un poco extraño, son personas que se despertaron pero no recuerdan absolutamente nada, es decir, solo recuerdan que como si se hubieran desmayado, y que abrieron sus ojos y estaban en la morgue, como el caso de este joven, pero no podríamos llamarlo catalepsia, pero sí que hay muchos casos como estos, es decir, que hay muchas personas que pueden enterrar vivos con un problema de catalepsia, que está consciente, y otros que están inconscientes pero que siguen vivos. Entonces ahí es donde nos quedan muchas dudas de tantas personas que han enterrado. Hay otro caso también, que fue un estadounidense llamado Walter Williams, que en el 2014 también fue declarado muerto en su casa. Llegaron, hicieron todo el procedimiento, se declaró muerto, se llevó al hospital para preparar el cuerpo, y de pronto volvió a despertarse. Pasaron varias horas y se despertó. Entonces, cuando fueron a investigar, se dieron cuenta de que este señor tenía un marcapasos, y que al parecer el marcapasos dejó de funcionar y se activó después de un tiempo. Y pues lo curioso es que este señor revivió, duró 2 semanas vivo y volvió a morir. Así que en esto de la muerte hay muchas cosas que vale la pena analizar, para que de pronto se debería profundizar más en todos estos temas de catalepsia, en todos estos temas de personas que se despiertan, porque posiblemente se estén cometiendo muchísimos errores alrededor del mundo, y esto sería prácticamente un verdadero infierno para este tipo de personas que experimentan esto. Otro caso fue en China, donde una persona murió. Ya llevaron todo el proceso, lo llevaron al cementerio y lo enterraron. Pero cuando ya todo el mundo se despidió de ese lugar, la viuda, la supuesta viuda, se quedó ahí, tratando de llevándole una rosa a su esposo, la última rosa, y de pronto escuchó gritos y llamó a las personas. Fueron rápido, sacaron el ataúd, y efectivamente su esposo estaba vivo. Entonces casos como esos alertaron a la comunidad de China, y incluso en Chile, pues cuando se supo este caso en Chile, pasó algo curioso. Es que una funeraria trató de colocar un sistema de un botón dentro del ataúd, como un botón de emergencia, en donde algunas personas que llegaran a experimentar esto pudieran oprimir un botón y pudiera ser alertado, en este caso la funeraria, y se pudiera hacer algo. Parece que no funcionó, ¿no? Trataron de implementar ese sistema, no funcionó, me imagino, porque era costoso. Aparte de que un funeral es muy costoso, pues suponemos que esto también sería muy costoso, y que las personas pues preferirían no tomar este tipo de servicio extra, que realmente valdría la pena. Si a la catalepsia le llaman prácticamente un trastorno nervioso, hay otro fenómeno que es llamado la parálisis del sueño, a quien le han llamado el trastorno de neuronas. Se asumen de que este tipo de cosas, que la parálisis del sueño es cuando una persona está dormida y de pronto se despierta, pero como que se despertara su cerebro, pero su cuerpo no responde. Es decir, puede estar consciente y trata de mover su cuerpo para un lado y para otro, y no puede hacer absolutamente nada. Llama a alguien, grita, hace lo que sea, se escucha solo él, pero no puede hacer absolutamente nada. Y a eso le llaman un trastorno neuronal. Pero se ha hecho investigaciones, y al parecer algunos dicen que también podría ser algo paranormal, porque la mayoría de veces escuchan como si alguien estuviera sentándose al lado de ellos. Algunos sienten opresión en el pecho, otros sienten que abren una puerta, o sea que podrían llamarlo como entidades. Entonces está como ese debate si es paranormal o si realmente tiene que ver con la parte cerebral.
En mi caso personal yo diría que tiene más que ver con la parte un poco paranormal. Yo creo que ambas cosas tienen un papel importante, pero sí hay algo que sucede y es, yo personalmente experimenté eso en alguna época y es terrible, porque uno trata de mirar al lado. Yo recuerdo que yo estaba durmiendo y sentí que alguien abrió la puerta de mi habitación y yo trataba de voltear a mirar quién era el que había abierto la puerta y no podía. Y escuchaba como si alguien estuviera parado ahí en esa puerta mirando, pero yo no podía voltearlo a mirar. Entonces traté de moverme muchas veces y no pude hasta que por fin lo logré. Eso fue debido a una práctica de hace muchos años que yo hablé sobre esto del cuerpo astral, que tenía que ver con desdoblamiento, salir del cuerpo, todo eso, ya lo he hablado en otros videos, pero que cuando yo empecé a practicar eso, en esa época, digamos que yo me dormía y era muy difícil despertarme y me pasaba constantemente eso de la parálisis del sueño. Entonces decidí no volverlo a hacer, precisamente porque tenía temor de quedar en un estado de catalepsia. Entonces de pronto, si hay algo que se le podría abonar a esto de la catalepsia es que también aquellas personas que, digamos, hacen este tipo de prácticas podrían también caer en un estado de catalepsia. Aquellos que buscan salir del cuerpo, aquellos que están, digamos que están desarrollando esto del cuerpo astral y cosas así, eso podría ser un riesgo de quedar en un estado de catalepsia, es decir, que el cuerpo en algún momento la mente siga consciente, pero que ya el cuerpo no responda. Ese es un riesgo bastante grande. Así que la parálisis del sueño es prácticamente como si fuera el inicio, es como si prácticamente fuera una catalepsia en cierta forma, en donde sí se puede de pronto lograr controlar un poco más de que se despierte la persona, pero es bastante difícil. Y yo sigo pensando de que si hay algo que puede ser paranormal, con referencia incluso al video pasado, es que definitivamente tiene que existir, o hay personas que están luchando por tener un cuerpo, tal vez pasaron por muchas cosas y quedaron como en un estado ni aquí ni allá, como hablaba en el video pasado, y de pronto ese tipo de personas tratan de buscar un avatar, ¿no? Un cuerpo, y por eso en algunos momentos algunas personas o tratan de hacerlo con otro tipo de cuerpos y ocasiona que se desarrolle la parálisis del sueño en esa persona que ellos posiblemente estén intentando, por decirlo así, usurpar en algún momento. Así que todo eso valdría la pena tenerlo en investigación. Y pues definitivamente todos estos factores suceden en la actualidad, ya han sucedido a través de toda la historia, y definitivamente hay que ponerle mucha atención porque yo me atrevería a asegurar que hay muchas personas, cantidades de personas que los han enterrado vivos, unos con catalepsia, es decir, que son conscientes de lo que está pasando pero no pueden hacer absolutamente nada, no pueden mover su cuerpo, y otros que sencillamente quedan como en un sueño profundo y de pronto se despiertan. Tanto así que esto llamó la atención de un expresidente norteamericano, George Bush, que cuando supo de este tipo de cosas, él decidió que cuando él se muriera le dieran 72 horas para estar seguros de que sí estaba muerto. Creo que de una u otra manera eso deberían hacer con muchas personas, darles un tiempo específico, deberían hacer algunas pruebas extras, pronto una cortada pequeña, cosas así, porque en realidad se podría estar cometiendo un error muy grave y traería un verdadero infierno para aquel que pasa por esa experiencia. No siendo más por hoy, les agradezco por ver este video. Yo soy Leonardo Coronado para tu canal de Mundo Despierto. No olvides, como siempre, suscribirte a nuestro canal de YouTube, y también te esperamos en nuestro grupo de Facebook de Mundo Despierto. Nos vemos en el próximo video.